Hay una pregunta que llevo meses haciéndome. No nació viendo estas películas, nació mucho antes, cuando empecé a hacer este canal. Durante un tiempo me convencí que si subía un vídeo cada semana crecería más rápido, así que hacía exactamente eso: investigar, escribir, grabar, editar, trabajar, dormir poco y volver a empezar. Y cuanto más corría, menos disfrutaba. Las ideas se acumulaban y yo cada vez estaba más cansada. Y lo peor, que estaba dejando de escucharme. Hasta que llegaron las vacaciones de Navidad y me di cuenta de algo muy simple. No quería dejar de hacer vídeos. Lo que quería era dejar de vivir al ritmo que creía que debía llevar. Porque una cosa es perseguir un sueño y otra, muy distinta, es dejar que ese sueño te persiga a ti. Y curiosamente, meses después, vi dos películas que aparentemente no tienen nada que ver. Una transcurre en una ciudad inventada donde un hombre vive en el mayor reality jamás hecho en la historia. La otra sigue a un limpiador de baños públicos de Tokio, cuya vida apenas cambia de un día para otro. Y sin embargo, las dos me hicieron esta pregunta: ¿qué significa vivir una vida que realmente has elegido? Y hoy vuelven los duetos peliculeros. Para los nuevos por aquí, esto no es una sección para ver qué película es mejor. Es una excusa para hacerlas dialogar. Porque cuando dos historias hablan entre sí, a veces aparecen terceras. Y hoy creo que esa tercera habla un poco de nosotros. Bueno, realmente siempre la tercera habla de nosotros. Así que sí, habrá spoilers. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a hablar de identidad, de libertad, del tiempo y de la diferencia entre vivir o simplemente existir. Muy bien, todo el mundo recuerda el show de Truman por su premisa. Un hombre que lleva toda su vida en un programa de televisión sin saberlo. Pero creo que el conflicto realmente nunca fue ese. Porque el problema de Truman realmente no es que le estén observando, es que toda su vida ya ha estado escrita por otros. Y eso cambia completamente la película. Porque al principio parece una historia sobre un reality. Pero poco a poco descubres que realmente habla de algo mucho más incómodo. ¿Cuántas decisiones de nuestra vida hemos tomado realmente nosotros? ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo una versión de ti que realmente no habías elegido? Y hay un detalle que me pasó completamente desapercibido la primera vez que vi la película: el vestuario de Truman. Porque no solo cambia la ropa, cambia la persona que hay dentro de ella. O mejor dicho, la cantidad de capas que lleva encima. Al principio Truman casi nunca viste una sola prenda. Lleva chaqueta americana, camisa, corbata. Todo está superpuesto, como si viviera vestido para una vida que alguien ha elegido por él. Y entonces empiezas a fijarte en los colores. El azul por el trauma, el rojo como peligro y a su vez esa pasión, el amarillo aventura, a la vez que miedo, el marrón y el gris como esa estabilidad, esa seguridad, esa cárcel. Cuando habla de Fiji desaparece la chaqueta marrón. Ya no hay tanta protección. Solo queda ese amarillo de quien quiere lanzarse a descubrir el mundo, junto al azul de un trauma que todavía pesa más que el deseo. Más adelante empiezan a aparecer rayas por todas partes, en las camisas, en el pijama, incluso en la corbata. Como si la película quisiera recordarnos constantemente que, aunque todavía no lo sabe, sigue viviendo entre barrotes. Y ahora viene el cambio que creo que es precioso. Llega el barco y todo desaparece. Ya no quedan colores, solo negros, grises. El miedo ya no importa, porque por primera vez la posibilidad de morir pesa menos que la posibilidad de no haber vivido nunca. Y me parece precioso, porque justo cuando está a punto de hacer la mayor locura de toda su vida, es cuando menos personaje parece. Durante toda la película había ido acumulando capas. Capas de seguridad, de costumbre, de expectativas, de miedo, hasta que llega un momento en el que entiende algo muy sencillo. Que para descubrir quién eres, primero tienes que dejar de interpretar quién esperan que seas. Hay una frase de Viktor Frankl que me acompañó durante todo este viaje. Es una frase del libro El hombre en busca del sentido. Dice algo así como que el ser humano no debería buscar
el sentido de la vida, sino comprender que la vida es quien le hace esas preguntas a él y que solo puede responder viviendo. No pensando, viviendo. Y creo que eso es exactamente lo que hace Truman. No encuentra el sentido. Responde. Responde cogiendo el barco. Responde atravesando el miedo. Give me some lightning. Again. Hit him again. Responde cruzando una puerta que nadie le garantiza que vaya a algo mejor. Pero es su respuesta y quizá con eso ya sea suficiente. Y aquí me pasó algo curioso, porque siempre pensamos que el villano de esta película es Christoph, pero yo creo que no. Creo que el verdadero antagonista somos nosotros, porque todos los espectadores saben que ese niño está viviendo una mentira y nadie hace nada. Nos emocionamos, lloramos, comentamos, pero seguimos mirando. Y de repente la película deja de hablar de Truman y habla de nosotros. ¿Cuántas veces consumimos la vida de otros como entretenimiento? ¿Cuántas veces confundimos mirar con acompañar? Y entonces aparece Hirayama. Y la película parece decir exactamente lo contrario. Aquí no pasa absolutamente nada. Y precisamente por eso pasa todo. Porque Hirayama tampoco vive la vida que la sociedad esperaría. Pero a diferencia de Truman, esa elección sí es suya. Hay una palabra japonesa que me parece preciosa. Ikigai. Seguro que la habéis oído en Instagram, porque se hizo, vamos, ultra popular. Se suele traducir como aquello que hace que tu vida merezca la pena. Pero no tiene que ver con tener éxito, ni con dinero, ni con reconocimiento. Tiene que ver con descubrir qué hace que quieras levantarte mañana. Y viendo Perfect Days, me pareció que Hirayama ya lo había descubierto. No necesita grandes acontecimientos. Su felicidad está en cosas diminutas: regar un árbol, escuchar una canción, leer unas páginas antes de dormir, revelar fotografías, mirar cómo atraviesa la luz en las hojas. Y aquí aparece otra palabra japonesa que es preciosa: komorebi, la luz que atraviesa los árboles. Pero también la idea de que la belleza apenas dura unos instantes. Y quizá por eso Hirayama la fotografía, no para poseerla, sino más bien para agradecer que haya estado allí. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste 5 segundos porque la luz era bonita? Y aquí ocurre algo precioso, porque ambas películas hablan de libertad, pero desde lugares opuestos. Truman necesita romper su rutina. Hirayama necesita proteger la suya. Uno necesita salir, el otro necesita quedarse. Y sin embargo, los dos están haciendo exactamente lo mismo: elegir. Porque quizá la libertad no consiste en hacer cosas extraordinarias, quizá consiste en decidir cuál es tu ritmo. Y por esto estas películas llegaron en un momento concreto de mi vida. Porque hace unos meses yo pensaba que crecer implicaba hacer más. Más vídeos, más rápidos, más productividad, hasta que entendí que quizá podía crecer haciendo menos, pero haciéndolo mejor, escuchándome. Y entonces me acordé de una frase que leí preparando este vídeo. No somos nosotros quien preguntamos a la vida cuál es su sentido. Es la vida quien nos pregunta constantemente quién queremos ser. Y nosotros solo podemos seguir respondiendo viviendo, no comparándonos, no acelerándonos, simplemente viviendo. Hay algo que es precioso de ambas películas. Truman abre una puerta. Hirayama sonríe mientras llora, pero ninguno de los dos tiene todas las respuestas. Pero los dos han dejado de vivir según el guión de otros. Y creo que eso es la verdadera libertad. No hacer siempre lo que quieres, sino poder decidir qué vida merece ser vivida. Porque quizá el sentido nunca aparece de golpe. Quizá se construye una decisión detrás de otra, un día detrás de otro, una puerta o un rayo de sol atravesando un árbol. Y ahora os quiero preguntar, ¿qué significa para vosotros vivir a vuestro propio ritmo? ¿Creéis que hoy somos más libres que Truman? ¿O que vivimos en cárceles distintas? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de esta vez, este dueto peliculero que siempre acaba aquí con esa tercera película que nos implica a todos nosotros. Os leo en comentarios si queréis responderme cualquiera de estas preguntas que os he hecho, si habéis reflexionado lo que sea, lo que queráis, aquí estoy, estaré contestándolo todo porque me hace mucha ilusión que le deis vueltas al coco o que os haya inspirado para alguna cosa. Lo que queráis ponerme, yo ahí os leo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.